¿Los hackers son malos? No. ¿Los hackers son buenos? No todos. ¿Los crackers son malos? Históricamente no. ¿Los white hat son buenos y los black hat son malos? Tampoco. ¿Cómo podemos hacer para dilucidar en estos juicios morales sobre los hechos y los actos y las personas que se refieren a los hackers y no equivocarnos? En este capítulo, precisamente, vamos a aprender a contestar a este tipo de dilemas. Lo primero que vamos a hacer es ver un repaso de cuáles son los principios básicos de la ética hacker. Repasando estos principios, podremos ver, más allá de si el juicio se basa en si hay lucro o no, o si el hecho o el acto es legal o ilegal en uno u otro país, si cumple o no con la ética hacker. Por otro lado, vamos a hablar de la cultura hacker, entender de dónde viene y cómo se construye y qué es lo que significa el pertenecer a esta cultura. Para terminar, desglosaremos los diferentes subgrupos o subculturas o tribus dentro de la cultura hacker. Así, también en estos juicios morales podremos saber y hablar con propiedad al respecto de qué técnica o qué especialización o de qué grupo estamos hablando. Teniendo estas dos variables en la balanza, es mucho más sencillo hablar sobre estos temas, porque podrás saber de qué tribu o subgrupo pertenece y si lo que se está haciendo cumple o no con la ética hacker. Comenzamos. Hola mundo, os doy la bienvenida a este tercer episodio de The Hacker Style. Mi intención es ofrecer un contenido lo más amplio posible, tanto para aquellos que son del mundillo pero que no tienen mucho conocimiento, a los cuales hay que explicarles los inicios, las ideas y un poco la visión con más experiencia de todo este mundo de la cultura hacker, como para aquellos que ya vienen sabidos de la vieja escuela, a los cuales seguro les sirve para reforzar o memorizar cómo éramos entonces y cómo somos ahora, o incluso para darles en temas de actualidad ciertos argumentos o ideas para que puedan debatir con cierta propiedad. Por otro lado está toda esa gente que no es del mundillo de la cultura hacker y se suma al mismo por curiosidad o porque quiere saber un poco más e iniciarse. Para estas personas también tenemos que tener un contenido pues, que les instruya y les permita entrar de una manera amigable. Ya hemos cambiado con respecto a aquellos grupos herméticos de hackers que no permitían a nadie entrar. Creo que eso está superado y creo que en este canal podemos ser de otra manera. Si encuentro el equilibrio entre estas tres partes, creo que podremos crear una comunidad que sea heterogénea, amplia y diversa. Y eso es muy interesante para un lugar como es este. Por ejemplo, en el capítulo anterior hablábamos un poco de ChatGPT y la inteligencia artificial, porque que es un tema que está de actualidad, que interesa y que la gente está buscando. Así que en el contenido, además de sumar el poder llegar a estos tres tipos, digamos, de personas o de conocimiento, está el hecho de poder seguir jugando con el algoritmo para poder rankear y tener una mejor masa crítica. Insisto en esto de la masa crítica porque no solo quiero que el contenido llegue a mucha gente y que podamos premiar también a la gente que entrevistemos con un lugar agradable y lleno de aforo, sino también porque más adelante es probable que hagamos algún tipo de acción y cuantas más personas seamos, mucho mejor. Mi idea tampoco es llenar esto de un contenido técnico alienígena que eche para atrás a mucha gente, pero tampoco rebajar mi naturalidad y mi forma de ser a la hora de expresar las cosas con un lenguaje tal vez en ocasiones un poco complejo. Para los primeros, decirles que no me gusta mucho lo que he visto en la guerra de contenidos de YouTube cuando se refiere a temas relacionados con hacking. Hay mucho amarillismo, rollo hackeo un teléfono, hackeo el ordenador de mi novia y cosas así. No me parece realmente que este deba ser un canal en ese sentido.
conocemos las técnicas, podemos hacer un montón de cosas, pero yo creo que aquí y de manera diferenciadora estamos para otras cosas. Eso no quiere decir que si por casualidad montamos una botnet que echa abajo el principal distribuidor de Internet de un país y se caen todas las conexiones, podamos comentarlo aquí. Pero en un principio esa no es la idea. Por otro lado, tampoco es la idea quedarnos siempre en lo académico y en los hechos teóricos, aunque es verdad que hay muchos temas que tocar, sobre todo al principio. Mi opinión es que jugando bien las formas y los fondos de los contenidos, tal y como os cuento, este canal podrá tener ese toque diferenciador y esa naturalidad propia de algo que se vea auténtico. Y eso es realmente lo que yo quiero. Yo estoy haciendo un esfuerzo muy grande porque soy una persona algo paranoica y tampoco me gusta mucho la exhibición pública. Y para mí hablar a una cámara es algo que es bastante agresivo. Así que poco a poco también intentaré que esas cosas cambien. Sé que durante una entrevista en el Petit Comité con gente de nuestra comunidad o gente interesante, todo eso funciona de otra manera. Pero aquí sigo trabajando en que mi comunicación sea lo más entendible y clara posible. También comentar que todo lo que digo sale directamente de mi cabeza y de mis experiencias. Preparo algunas cosas, evidentemente, pero todo es un fluir natural. Así que si la gente busca tener más referencias o fuentes, os diría que buscarais alrededor, que siguieras el flow de lo que voy comentando y lo que voy mostrando y que si queréis saber más, busquéis a otros generadores de contenido o en la Wikipedia o en los manuales, a qué me refiero, o en el jargon, por ejemplo, si estoy usando algún argot que se os escape. Mi idea es un poco seguir adelante en una línea natural, como os comentaba, para poder de alguna manera llegar a públicos muy diversos y no basarme tanto en si estuvieron o no en una época, en su edad, en los conocimientos de ciberseguridad o de programación o de lo que sea que tienen. Esa es un poco la idea, también transmitir una pasión, que al fin y al cabo es un poco el motif de este canal. Y sin más, vamos a entrar un poco a aquello que comentábamos antes. Vamos a hablar de la ética hacker. La ética hacker es una ética de tipo axiológico, es decir, tiene una serie de valores. Stephen Levy, en su libro La ética hacker, en el capítulo de postulados y principios de la ética hacker, definía 5 puntos que eran muy importantes. Básicamente, los 5 principios que definían a un hacker como bueno es aquel que comparte, aquel que es transparente, aquel que promueve la descentralización, aquel que pelea por la libre circulación de la información y aquel cuya finalidad es la de mejorar el mundo. El primer artículo, el de compartir, hace referencia de que el acceso a las computadoras o a cualquier cosa que explique cómo funciona el mundo debe ser ilimitado y total. El segundo artículo, el de la transparencia, hace referencia a que toda la información debe ser libre. El tercer artículo, el de la descentralización, alude a que hay que promover la descentralización y desconfiar de la autoridad. El cuarto artículo, el del libre acceso a la información, hace referencia a que los hackers deben ser juzgados por sus capacidades y sus actos, no por su raza, su edad, su religión, su género, su posición económica o temas similares. Y el último artículo, el de mejorar el mundo, hace referencia a que con un computador se puede crear belleza y no solo eso, sino arte, incluso mejorar el día a día de las personas de todo el mundo. A partir de esta ética y de todas las formas de expresión que derivan de estos postulados, podemos entender que si coinciden muchas formas y personas, se puede hablar de un movimiento. En este caso, de una cultura, la cultura hacker. Me gustaría comentar que se llama cultura hacker porque los hackers, digamos, son una de las subculturas mayoritarias o que más han salido o han sido representadas en prensa. Pero ni es el único subgrupo, ni fueron los primeros. De hecho, antiguamente se llamaba la cultura freak, en referencia al subgrupo de los freakers. En la cultura hacker, los individuos disfrutan de los desafíos y de cómo realizar y solucionar las cosas más allá de las actividades que están haciendo. El símbolo de la cultura hacker es lo que se conoce como el glider.
y proviene del juego de la vida de John Conway y es la única célula o la única forma dentro del juego que es capaz de moverse en todas las direcciones, que por tanto es realmente especial. ¿Cuáles son los grupos, subgrupos y tribus que pertenecen a la cultura hacker? Lo que vamos a hacer es ver un poco la evolución de los grupos tal y como ellos se autodenominaban en los años 90 en canales y en las BBS. En un principio son 5 los principales grupos que se podían ver, aunque me gustaría resaltar otros que fueron apareciendo después de los años 90, cuando la World Wide Web empezó a ser la manera cotidiana de distribuir información y se comenzaron a crear los primeros foros web. También me gustaría destacar otros grupos que, en mi experiencia y con mis viajes, he ido conociendo tanto personajes tremendamente curiosos como grupos dedicados a especialidades. Por tanto, os dejo a continuación un compendio con todos los grupos, subgrupos o tribus que pertenecen a la cultura hacker. Seguramente me deje alguno más, aunque creo que es bastante completo. En muchos foros y BBS encontrábamos esta nomenclatura que vemos aquí. Esta nomenclatura hace referencia a la primera letra de cada uno de los grupos. En este caso, estos serían los grupos primigenios de la cultura hacker o los que mejor la definían. Como podéis ver, son 5. Los hackers, los freakers, los anarquistas, los creadores de virus y los crackers. De los hackers ya hemos hablado en este canal y seguiremos hablando. Podemos dar otra definición más. Los hackers son aquellas personas que disfrutan no de las cosas que hacen, sino de cómo las hacen y cómo pueden hacer que sean más divertidas o más eficientes. Los freakers son los padres y madres de la cultura hacker. Son los especialistas en hackear las líneas de teléfono, de satélite, de radio. Son especialistas en módems, en conexiones vía satélite, conexiones telégrafo, etcétera, etcétera. Son especialistas en telecomunicaciones. Los anarchists o CryptoPunks son, digamos, dentro de la comunidad los que se encargan un poco de los temas relacionados con los gobiernos, las legislaciones, la privacidad, la criptografía, las licencias, las leyes y métodos para generar gobernanza. Los Viri son los especialistas en virus y gusanos informáticos. Los crackers son los especialistas en saltarse las restricciones de cualquier tipo, DRMs, restricciones de copia, restricciones de acceso a sitios web o a paneles, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a ver un poco aquellos que también tenían sus métodos de comunicación y sus pequeñas comunidades, pero que no están tan representados, digamos, académicamente. Estas son estas tribus que todas tienen cierta relación con las anteriores, pero que pueden definirse por sí solas. Por ejemplo, tenemos a los lockpickers, que son especialistas en cerraduras de todo tipo, electrónicas, digitales, analógicas, etcétera, etcétera. Luego están los coders, o programmers, o programadores, que son los especialistas en programar, en crear software, en encontrar fallos, en crear exploits, en hacer más eficientes los programas, los sistemas operativos, etcétera, etcétera. Luego tenemos los Waref, que son especialistas en distribuir información de todo tipo, sobre todo sensible, pero también películas, libros, torrents, etcétera, etcétera. Después tenemos a los retrohackers. Son los hackers especialistas en sistemas, en redes, en todo lo que sea antiguo, videoconsolas, etcétera, etcétera, sistemas de telefonía. Son especialistas en reprogramar, reutilizar, en reciclar y en reusar. Luego tenemos los dosers, que son especialistas en inutilizar sistemas, en bloquear accesos, en el jamming, en que nadie pueda entrar a un sitio, en que nadie pueda acceder a un sitio, en que nadie pueda usar un sistema. Luego tenemos los defacers o webcrackers, que son especialistas en asaltar sitios web, foros o todo lo que vaya sobre la capa de la World Wide Web y modificarlos. Luego tenemos a los carders. Son los especialistas en tarjetas, tarjetas perforadas, tarjetas SIM de telefonía, tarjetas de crédito, de banca, en clonar,
etcétera, etcétera. Luego tenemos los hacktivistas o net activists. Son los activistas que utilizan Internet para llevar a cabo sus acciones políticas y sociales. Luego tenemos los phishers, también conocidos como scammers. Son las personas especialistas en el engaño, en el timo, en el robo, en conseguir accesos indebidos, en la ingeniería social. Luego tenemos los biohackers o cyborgs. Son especialistas en sensores, en modificar el cuerpo humano, en la expansión biológica. Luego tenemos los sneakers o leakers. Son especialistas en el espionaje, en obtener información y en publicarla, en hacer doxing. Luego tenemos los clackers o zappers. Son especialistas en eliminar rastros, proteger información, proteger a personas, etcétera, etcétera. Luego tenemos los reversers o forensis. Son especialistas en hacer ingeniería inversa, en obtener un sistema final y a través de la deducción inversa conocer cómo funciona. Luego tenemos los pentesters. Son especialistas en intrusiones en redes y sistemas, en pivotar, en ocultarse, en obtener información, en acceder a otras redes. Luego tenemos los autómata. Son especialistas en la robótica, en la domótica, en la ingeniería electrónica, en generar automatizaciones de software o de hardware. Luego tenemos los hardwaring. Los hardwaring son especialistas en hardware de todo tipo. Aquel que está en el ordenador, como memorias, placas base, etcétera, pero también todo aquello que tenga que ver con la electrónica. Además de las placas base, pues pueden generar cualquier otro tipo de elemento electrónico o físico que se nos ocurra. Y por último están los wannabes o script kiddies. Son los especialistas en intentar demostrar su incapacidad y en conseguir una risa cómplice en el resto de la comunidad. Como podemos ver, todas estas tribus beben y se mezclan entre ellas, todas usan hardware y software de una manera totalmente transversal. Es por eso que también cuando unificamos todos los grupos en un término como cultura hacker, realmente estamos aludiendo de una u otra forma a todos ellos. De esta manera también podemos ver que los hackers suelen ser muy polifacéticos con respecto a las habilidades que tienen. Seguramente puedan tener una en la que predominen más que otra y pertenezcan, por tanto, a este grupo. Pero como todas se combinan y todas son transversales, esto enriquece mucho a la comunidad porque obliga a los grupos a mantenerse actualizados entre ellos. Y eso, al fin y al cabo, genera conocimiento y genera, al fin y al cabo, comunidad. Claro, y tú te preguntas eh, por qué luego también se utiliza lo de White Hat y Black Hat, y hay más, ¿eh? Hay Grey Hat, hay Red Hat, hay Blue Hat. A ver, esta es una manera de etiquetar un poco que se inventaron las empresas, ¿vale? Un poco como por simplificarlo y tal. Y la verdad es que es una categoría que no creo que es muy simplista y además no me gusta mucho. No solo por el término white hat, ¿no? Sombrero blanco, que tiene un cierto tufo también racista, ¿no? En el sentido de si es blanco es bueno y si es black hat es negro es malo, ¿no? Aparte de esto, yo creo que también es una manera que usan las empresas un poco para decir, bueno, pues nosotros somos los buenos, ¿no? De precisamente blanquear su imagen y los demás, pues son los malos que se busquen la vida, ¿no? Si lo que intentamos es juzgar las acciones en términos de si hay lucro o no, pues las empresas se están lucrando con su actividad y los hackers que trabajan en ellas también. Y si lo miramos en cuestión de si es legal o ilegal, hay muchas empresas que están cometiendo fraudes, engaños, evasiones fiscales y los hackers de alguna manera que trabajan ahí pues son cómplices también de eso. O sea, quiero decir que yo creo que también diferenciarlo de esta manera es una estrategia que tienen las empresas pues para que de alguna forma podamos incluir que todos los que trabajan en una empresa pues son buenos. Y no tiene por qué ser siempre así. Yo, por ejemplo, aquí siempre explico la historia de un white hat que trabaja en una multinacional y sabe que en esa multinacional se están produciendo irregularidades o sabe que su empresa está engañando a sus usuarios y no dice nada.
y se calla, ¿no? Y luego también está ese Black Hat, que es padre de una niña que intenta, digamos, buscarse el pan con lo que sabe hacer y lo que busca, por ejemplo, es robarle el dinero pues, a grandes multinacionales o a gente con mucho dinero o cosas así, ¿no? Digamos que yo creo que si alguno de esos sombreros, ¿no? Entre White Hat, Black Hat y Grey Hat, los otros dos, el Red Hat y el Blue Hat, son chorradas, el que mejor puede definir, yo creo, a todos es Grey Hat. Al final yo creo que los grises es lo que mejor define, ¿no? En una escala de grises, el gris es muy amplio, no todo es blanco-negro y aquí todos contribuyen de alguna manera para el bien y todos contribuyen de alguna manera para el mal. Y eso es todo por este capítulo. Espero que os haya resultado interesante, que hayáis podido encontrar vuestro hacker interior en todo este proceso y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias por estar ahí y hasta el siguiente jueves. Hola, somos de Hacker Style. Somos una tienda online de ropa, complementos y accesorios, bajo demanda, inspirada en la cultura hacker. Estamos aquí para ayudarte a encontrar una imagen personalizada y exclusiva, ofreciéndote una amplia selección de productos de calidad, con principios éticos, fabricación sostenible, diseños innovadores, tecnología integrada y muchas cosas más. Además, queremos proponerte un reto de hacking. Resuelve nuestro reto CTF utilizando la terminal y gana un cupón de descuento para tu siguiente compra. No olvides explorar nuestro sitio web para descubrir todas las opciones que tenemos para ti. Muchas gracias por seguirnos.